Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que el titular de hoy es realmente impactante. Can Yaman le rogó a Demet Özdemir una última oportunidad. ¿Se la dará? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, analizar los rumores y especular sobre lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Si son tan fanáticos de estas dos estrellas como nosotros, o simplemente les encanta estar al día de los últimos cotilleos del espectáculo, asegúrense de darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empecemos. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de la exitosa serie Erkenci Kuş, fue un torbellino que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasó las cámaras, dando lugar a una relación que todos esperábamos que floreciera. Sin embargo, como a menudo sucede en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre salen como uno las planea. Su relación, aunque intensa y apasionada, tuvo un final que dejó a muchos con el corazón roto y con la eterna pregunta de qué pasó realmente entre ellos. Durante un tiempo después de su separación, ambos artistas tomaron caminos diferentes. Can Yaman se sumergió en proyectos internacionales, ganando aún más fama y reconocimiento fuera de Turquía, mientras que Demet Özdemir continuó brillando en producciones locales que también cosecharon grandes éxitos. Parecía que el capítulo de su relación estaba cerrado, que habían seguido adelante, cada uno construyendo su propio futuro. Pero, ¿qué pasaría si de repente uno de ellos decidiera intentar reabrir ese capítulo? Ahí es donde entra la fuerza de nuestro titular de hoy. Los rumores, y digo bien, los rumores, sugieren que Can Yaman, tras cierto tiempo de reflexión y quizás al ver ciertos acontecimientos en la vida de Demet, habría decidido dar un paso audaz. Se habla de que Can le habría hecho una propuesta muy directa a Demet, una última oportunidad. Imaginen la escena, la presión, la carga emocional que implicaría una petición así. ¿Sería un arrebato de nostalgia? ¿Un deseo sincero de recuperar algo que se perdió? ¿O quizás una estrategia impulsada por otros factores? Aquí es donde debemos ser un poco detectives. Si bien es cierto que las redes sociales y los portales de noticias de espectáculos están llenos de especulaciones, a veces estas surgen de pequeñas pistas, de comentarios sutiles, de encuentros casuales que se magnifican. Consideremos el contexto. Ambos son figuras públicas muy seguidas. Cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser interpretada y analizada. Si Can realmente ha contactado a Demet con esta propuesta, ¿cuál podría haber sido el motivo? Quizás él ha estado reflexionando sobre su relación pasada, reconociendo errores, o tal vez ha sentido una conexión que no ha logrado replicar. También es posible que observe ciertos aspectos de la vida actual de Demet, como sus proyectos profesionales o incluso sus relaciones personales, y eso lo haya impulsado a actuar. A veces, el miedo a perder a alguien para siempre es un gran motivador. Por otro lado, ¿cómo podría estar reaccionando Demet Özdemir? Ella ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y muy enfocada en su carrera. Ha construido una trayectoria impresionante y al igual que Can, ha tenido sus propios altibajos en el ámbito personal. Si recibe una propuesta así, es probable que la analice detenidamente sopesando los pros y los contras. Podría haber resentimiento por lo que ocurrió en el pasado. O quizás la idea de revivir algo que en su momento fue tan especial podría tentarla. La posibilidad de una última oportunidad implica que ya hubo oportunidades anteriores que no funcionaron, y eso siempre genera una capa de cautela. Debemos recordar que su ruptura, si bien no se detallaron públicamente las razones exactas, fue un tema que generó mucha especulación. Se rumoreaba sobre diferencias irreconciliables, sobre incompatibilidades de estilos de vida o sobre las presiones de la fama. Si estos factores persistieran, sería sensato intentar revivir la relación. La madurez personal y la experiencia de vida que ambos han adquirido desde entonces podrían ser factores determinantes. Quizás ahora se vean de una manera diferente, con una perspectiva más clara sobre lo que buscan en una pareja y en una relación. También es importante mencionar el papel de los fanáticos. La pareja Can-Dem tiene una base de seguidores leal y apasionada que anhela verlos juntos de nuevo.
Esta presión de los fans, aunque no debería ser el factor decisivo, a veces puede influir sutilmente en el ambiente alrededor de las celebridades. ¿Podría esta ola de esperanza por parte de los seguidores haber llegado a oídos de Khan y haberle dado el impulso final para intentarlo? Es una pregunta abierta. Analicemos las posibles implicaciones si Demet decidiera darle esa oportunidad. Si dijeran que sí, estaríamos ante uno de los regresos sentimentales más esperados y mediáticos del momento. La prensa, los fans, las redes sociales, todo se centraría en ellos. ¿Estarían preparados para manejar esa atención adicional? ¿Tendrían las herramientas y la comunicación necesaria para hacer que esta vez funcione? Una segunda oportunidad no garantiza el éxito, y puede ser aún más desafiante que la primera vez, ya que las expectativas son altísimas y cualquier tropiezo podría ser fatal. Por el contrario, si Demet decidiera decir que no, también sería una decisión importante. Demostraría su firmeza, su determinación de seguir adelante en su propio camino y quizás una convicción de que lo que tuvieron ya pertenece al pasado. Esta decisión también sería muy analizada por los medios y por sus seguidores. ¿Sería vista como una mujer sabia y segura, o como alguien que dejó pasar una última oportunidad de oro? Es fundamental recordar que hasta el momento todo esto son rumores y especulaciones. Las celebridades, por su naturaleza, mantienen muchos aspectos de su vida privada alejados del escrutinio público. A menos que haya un anuncio oficial, una confirmación por parte de ellos o de sus representantes, debemos tomar estas noticias con pinzas y disfrutar del misterio y la intriga que generan. Lo que sí es innegable es el carisma y la conexión que ambos tienen, tanto individualmente como cuando trabajan juntos. Su legado en Erkencicus es imborrable y sigue resonando en los corazones de muchos. Así que, ¿Can Yaman le rogó a Demet Özdemir una última oportunidad? La respuesta oficial la tienen solo ellos. Pero la especulación está ahí, alimentada por la esperanza de los fans y por la fascinación que generan estas dos estrellas. Personalmente creo que si Khan ha tomado esta iniciativa, es porque siente algo genuino. Y si Demet está considerando seriamente la propuesta, es porque quizás también hay una parte de ella que valora lo que vivieron y ve el potencial de un futuro juntos, pero bajo nuevas premisas, con más madurez y entendimiento. Quizás en las próximas semanas o meses tengamos alguna pista más clara. O tal vez, como suele suceder, esta historia se desenvuelva en la intimidad de sus vidas, lejos de los focos. Lo importante es que, sea cual sea el desenlace, ambos continúan siendo talentosos artistas que nos regalan grandes momentos en la pantalla. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo individual, de sus nuevas series, de sus proyectos. En resumen, hemos explorado los intensos rumores que sugieren que Can Yaman ha buscado una reconciliación con Demet Özdemir, pidiéndole una última oportunidad. Hemos analizado los posibles motivos detrás de este supuesto gesto, las implicaciones que tendría para ambos si la oportunidad se concretara, y también la postura que Demet podría tomar. Hemos destacado que por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero la esperanza y la fascinación de los fanáticos por esta pareja son palpables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan comentada con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet le dará una oportunidad a Khan? ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.